Hoy voy a hablar de algo especial, porque hoy voy a hablar de pues lo que pasó en el siglo XX en España, que fue básicamente la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, muchos piensan que pues España durante el siglo XX, en el siglo de las guerras mundiales, era un sitio de paz y de tranquilidad. Pues no, porque España durante ese tiempo tuvo una guerra civil que pues voy a explicar en este vídeo. Antes de proceder a explicarlo, hay que decir que una guerra civil es una guerra de dos bandos de un mismo país, que en el caso de España era el bando nacional, y esto aquí se supone que es un águila, contra el bando republicano. Entre 1914 y 1918, mientras los países de Europa se daban muerte en la Primera Guerra Mundial, España fue un país que no entró en esa guerra. Esto sucedió por dos motivos. El primero, España no tenía claro a qué bando de los dos unirse, si a la Triple Entente o a la Triple Alianza. Y el segundo es la situación en la que se encontraba España. España era un país que se había quedado un poco atrás respecto a los demás países de Europa. La mortalidad infantil era bastante alta, no había tanta industria como en otros países y la economía estaba por debajo de los demás. Y bueno, por esos motivos España decidió no entrar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, durante esos años Alfonso XIII era el rey de España y como ya he mencionado España estaba un poco mal. Y claro, eso generó descontento en la población porque Alfonso XIII era muy vago y no hacía nada para arreglar la situación. Y al final acabaron destituyendo del cargo a Alfonso XIII y tuvo que irse a Roma para que pues no le dieran una paliza. Y en las elecciones ganó la Segunda República, la verdad, tuvo la mayoría de los votos. Claro, en España, pese a que hubiese habido unas elecciones y que ahora hubiese democracia, por así decirlo, España estaba en una época muy inestable durante la época de la Segunda República. Pues bueno, ¿por qué? Porque había muchos diferentes grupos de izquierda, derechas, comunistas, anarquistas, etcétera, etcétera, y todos esos problemas que ya conocemos. Así que los nacionales trataron de dar un golpe de Estado. Y el plan era el siguiente. Pillarían las tropas del norte de África y desde el norte de África empezarían a invadir España desde el sur. Y por otra parte, las tropas de esta zona de aquí las pillarían y se irían a conquistar Madrid, que era la capital de España, y Barcelona, que pues básicamente son las ciudades más importantes. Y pues con eso creían que pues podrían llegar a ganar la guerra fácilmente, pero la cosa no fue tan fácil porque los republicanos se impusieron y pues dieron la batalla. Y así pues empezó la Guerra Civil Española. Pero claro, nada más empezó, Reino Unido y Francia firmaron un pacto de no intervención en la Guerra Civil Española. Pero claro, Alemania, que en ese momento estaba liderada por Hitler, pues como que no hizo caso a ese pacto de no intervención y igualmente apoyó al bando nacional. Y lo mismo hicieron Italia y Portugal. Y por otra parte, la República Española le dio oro a la Unión Soviética para que pues le diesen apoyo logístico. Y el único aliado que tuvo México desinteresada, o sea, que tuvo España desinteresadamente, fue México. La República contaba con la mayor parte del dinero que España tenía en ese momento, además de tener más territorio y población. Pero su victoria no era tan fácil, por lo que ya he comentado de los aliados, tenían más aliados, y mientras que Alemania, Italia y Portugal daban un montón de recursos, soldados, tanques, de todo, a el ejército nacional español, eh, los aliados de la República no apoyaron tanto a a la República Española. Perdón por coger el mapa más pixelado que podía encontrar, pero es que no encontraba ninguno mejor. El caso, los nacionales al principio querían ocupar Madrid, pero la cosa no fue tan fácil porque durante la batalla de Madrid, que así se llamó la batalla, trataron de ocupar Madrid los nacionales, pero la cosa no fue tan bien porque en esa batalla la ganaron los republicanos y pues se dieron cuenta de los nacionales que no iba a ser tan fácil la toma de Madrid, así que decidieron ir hacia el norte, que era una zona mucho más industrializada, y tomarla por completo. Y bueno, eso hicieron. Y tardaron 6 meses en tomar toda la zona del norte, que incluía Asturias, Cantabria y País Vasco. Vale, ahora